Esta es la predicación correspondiente al domingo 22 de mayo de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Para la aplicación de hoy leemos en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 26, que dice así: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, por pretexto, por verdad, Cristo se ha anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré siempre, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. La semana pasada explicábamos cómo Pablo fue capaz de afrontar una situación límite como la de estar en la cárcel, ya que esto suponía con bastante probabilidad acabar sentenciado a muerte, reconociendo que aquella situación tenía que ver no con el poder del imperio ni con el azar, sino con su seguimiento de Jesús como rey. Hoy vamos a profundizar un poco más en todo ello. ¿Cómo podemos enfrentarnos con situaciones límite? Aquellas situaciones que nos hacen enfrentarnos con la muerte, con el dolor, con la injusticia, con el sinsentido de la vida, entre otras muchas cosas, ¿no? Esas situaciones con las que somos puestos a prueba, en las que nuestras fuerzas son puestas al límite. En primer lugar, solo cuando enfrentamos cualquier situación, la que sea, desde la fe que confía, podemos comprender cómo, a pesar de las dificultades o los perjuicios que esa situación nos pueda producir, Dios puede obrar en medio de dichas dificultades. O dicho de otra manera, en muchas ocasiones Dios no nos libra del mal, sino en medio del mal. O de lo malo, sino en medio de lo malo. Eso es lo que ocurre con Pablo también. Está en la cárcel, pero visto con los ojos de la fe que confía, reconoce en esta situación una oportunidad. Tal como él mismo dice en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. La cárcel y cualquier otra situación límite, solo vivida desde la fe que confía, puede ser comprendida desde una oportunidad para el progreso del Evangelio. Por un lado, porque este Evangelio puede ser escuchado, en el caso de Pablo, por toda la Guardia Imperial, como lo dice Pablo en el versículo 13. Todos los soldados de aquella Guardia Imperial que custodiaban a Pablo pudieron escuchar aquel mensaje de buenas noticias. El emperador tenía un mensaje de buenas noticias que circulaba por todo el imperio, es que gracias a que él gobernaba había paz y había seguridad. Pero Pablo estaba transmitiendo a aquellos soldados romanos, a aquella guardia imperial, otro mensaje de buenas noticias. En este caso, no que gobernaba el emperador, sino que en realidad quien gobernaba era este Jesús Rey, que gobernaba el imperio y todo el mundo, y que había derrotado a los poderes del mundo,
el pecado, el mal y la muerte, por medio de su muerte en la cruz y de su resurrección. Este es el mensaje que Pablo de buenas noticias que Pablo está transmitiendo a estos representantes, a este poder militar del imperio, ¿no? A estos soldados, ¿no? Por tanto, los soldados tuvieron oportunidad de escuchar a este otro rey Jesús que estaba gobernando por encima del emperador. Sin embargo, no solamente sirvió esta circunstancia de estar en la cárcel para llevar el mensaje del Evangelio de buenas noticias de Jesús a la Guardia Imperial, sino también los hermanos que están fuera se sienten estimulados por el ejemplo de Pablo, por la situación de Pablo, de manera que, como nos dice el versículo 14, ahora son más capaces de proclamar la palabra con más valentía y sin temor. No obstante, dicho todo esto, que Dios siempre puede usar cualquier circunstancia para el progreso del Evangelio y para hacer crecer su obra en nosotros, debemos reconocer que las cosas no son tan simples como quizás una cierta imagen un tanto ingenua, triunfalista podría hacernos creer, ¿no? Que basta con cualquier circunstancia que nosotros ejerzamos o tengamos o tesoremos esta fe que confía para que Dios obre y Dios pueda transformar lo bueno en malo. Esto es cierto, pero la vida suele ser un poco más complejo, la realidad suele ser un poco más complejo que todo esto. No basta con la fe que confía para que veamos siempre y en todo momento el progreso del Evangelio, el avance de los planes de Dios en nuestra vida. Bien pudiera parecer que a pesar de que ejercitemos esa fe que confía, no terminemos de comprender cómo es que Dios puede intervenir o reconducir para bien una determinada situación por la que estemos pasando. Y esto es lo que le ocurre también a Pablo. Por un lado, porque en todas las situaciones por las que pasemos siempre encontramos personas que quieren crecer y que nos ayudan, pero también personas que más que ayudar son piedras de tropiezo. Así también le pasa a Pablo. Mientras algunos de los que están fuera están predicando a Cristo, lo hacen de buena voluntad y lo hacen con las motivaciones correctas, hay otros que lo hacen para dañar a Pablo. O sea, no solamente está en la cárcel, sino que llega la noticia de que hay quienes están predicando las buenas nuevas de Jesús en un intento de dañar a Pablo. No sabemos exactamente a qué se refiere. Esto lo tenemos en los versículos 15 y 17. Quizás son esos cristianos que siguen el cumplimiento de la ley, que veremos más adelante en la carta, quizás sea otra circunstancia, quizás sean paganos que se están burlando de Pablo, realmente no lo sabemos. Pero sí que considero que esto debería ser una llamada de atención para nosotros. Como decíamos la semana pasada, debemos tener ese amor reflexivo que sepa reconocer lo más valioso en cada situación y no dejarnos llevar por dinámicas personales que no edifican, que no hacen ningún bien. Y desgraciadamente, muchas veces nos encontramos con estas dinámicas, nosotros podemos participar de estas dinámicas en las que al final somos arrastrados por aquellos que no buscan la edificación, que no buscan el progreso del Evangelio, que simplemente se fijan más en obstaculizar o crear perjuicio a una persona en concreto, más que dedicarse a crecer y favorecer el crecimiento de otros en el Evangelio, que es donde deberíamos estar centrados. Crecer nosotros y favorecer el crecimiento de otros en el Evangelio y dejar rivalidades personales a un lado. En cualquier caso, Pablo sigue viendo, por medio de la fe que confía, el vaso medio lleno. A pesar de todo, estar en la cárcel y recibir estas noticias de estos hermanos o de estas personas que le perjudican, el Evangelio sigue progresando. Versículo 18. Lo cual es un gran consuelo. Y un gran consuelo para nosotros también. Saber que el progreso del Evangelio no depende solo de nuestro buen o mal hacer, ni tampoco de las circunstancias, sino que Dios puede hacer progresar el Evangelio transformando lo malo en bueno de cada situación. Y esto es algo importante, ¿no?
no pensar que el progreso del Evangelio depende única y exclusivamente de lo que nosotros hagamos. Dios es el que va haciendo, va produciendo esa transformación o ese avance del Evangelio. En segundo lugar, Pablo tampoco es ningún ingenuo, ni vive de espaldas a la realidad. ¿Cómo podría hacerlo si está encerrado en una cárcel que le puede llevar directamente a una sentencia de muerte? En Pablo encontramos también una paradoja que ilustra muy bien lo que es la vida cristiana. La vida cristiana no es un camino progresivo, siempre ascendente y siempre mejor, sino que tiene sus contrastes y tiene sus contradicciones. Por un lado, Pablo tiene la certeza, por medio de la fe que confía, que va a ser librado de la cárcel. Versículo 19. Tiene este convencimiento. También expresa su esperanza de que no va a quedar defraudado o avergonzado, sino que será reivindicado por la presencia de Cristo en su vida. En definitiva, si él va a ser liberado, eso va a demostrar que Cristo está de su parte, que el Señor está apoyándolo, ¿no? Versículo 20. Por lo tanto, tiene este convencimiento, tiene esta fe, confía, tiene esta firmeza que va a ser reivindicado por Cristo y que va a ser puesto en libertad. Pero fijaos cómo termina el versículo 20. Cristo se va a hacer presente en la persona de Pablo, se va a manifestar, lo va a reivindicar, son diferentes formas de expresar lo mismo, pero fijaos, dice, ya sea por vida o por muerte. A pesar de la confianza que tiene Pablo y del convencimiento que tiene y de la esperanza que tiene de que va a ser liberado y que Cristo lo va a reivindicar, es consciente de que en última instancia esa reivindicación puede ser porque lo liberen y quede vivo o porque incluso pueda ser sentenciado a muerte, por vida o por muerte. Así que, por otro lado, si por un lado tenemos esa confianza y esa fe que tiene Pablo y esa esperanza, por otro lado Pablo es consciente de que a pesar de eso, de esa fe y de esa esperanza, su liberación, la realidad es que puede acabar sentenciado a muerte y puede, por consiguiente, morir. Una cosa es lo que cree y una cosa lo que también las circunstancias y lo que él está experimentando le llevan a pensar. Y esto ejemplifica muy bien lo que muchas veces las contradicciones que encontramos en nuestra vida, ¿no? Porque una cosa es lo que creemos, donde está puesta nuestra esperanza, nuestra mirada, otra cosa también es lo que vemos en nuestra propia realidad, ya sea por nuestras propias circunstancias que vivimos o sea por aquello que nosotros podamos ocasionar para nosotros mismos. Porque una cosa es lo que creemos, otra lo que vivimos. No necesariamente por nuestra culpa o nuestro pecado, sino porque hay circunstancias más allá de nosotros mismos y de lo que podamos hacer. Lo que le pasaba a Pablo, su liberación de la cárcel no dependía de él, ni había llegado ahí por su mala cabeza o por algo malo que él hubiera hecho. Son circunstancias que le llevan ahí y otras personas que están en contra de su ministerio y por lo tanto le llevan a la cárcel. No es responsable de eso. Por lo tanto, la fe, la esperanza es una cosa en la que estamos firmemente anclados, pero después las circunstancias muchas veces se revelan contrarias. Eso es lo que le ocurre a Pablo. Y Pablo, está claro que para Pablo la razón de su vida es Cristo. Y por tanto, la muerte no representa para él un problema, sino como él mismo dice, una ganancia. Versículo 21. Pero él también sabe que si no muere, va a redundar positivamente en la tarea de extensión del Evangelio y en beneficio también especialmente de los filipenses a quien está escribiendo esta carta. Por lo tanto, él está en un dilema y dice, no sé entonces qué escoger, versículo 22. Si dejarme arrastrar por estos sentimientos, esta experiencia que me dice que puedo morir,
o mantener, aferrarme a este convencimiento, a esta esperanza de que efectivamente el Señor me va a liberar. Pablo no tiene miedo a la muerte. Es más, sabe que la muerte representa estar con Cristo. Y no hay nada mejor que esto, versículo 23. Pero también es consciente de que estando aún aquí puede ser de bendición para los filipenses, versículo 24. Esto es un buen ejemplo de cómo la vida cristiana es una mezcla de fe y de esperanza, pero también de incertidumbres, de contradicciones y de lecciones. Una cosa es lo que creemos y otra cosa a veces es lo que experimentamos en nuestra vida. Y no debemos tener miedo de ello. A veces queremos los cristianos negar las contradicciones, las incertidumbres, las zonas grises de nuestra vida, porque tenemos miedo de ello, porque tenemos miedo de vernos arrastrados por ello. Pero no debemos tener miedo de estas dificultades, sino que debemos aprender que de estas situaciones y de estas experiencias conflictivas también podemos crecer en el Señor. El propio Pablo explica este camino de crecimiento en otra de sus cartas. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 10, dice: quiero, hermanos, que tengáis cumplida información de las dificultades por las que he tenido que pasar en la provincia de Asia. Me vi abrumado de tal modo y tan por encima de mis fuerzas que hasta perdí la esperanza de seguir viviendo. Pero si llegué a considerar la sentencia de muerte como algo inevitable, eso me enseñó a no confiar en mí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Fue Él quien me libró de tan graves peligros de muerte y continuará librándome, pues he puesto en Él la esperanza de que así lo hará. Fijaos en esas significativas palabras cuando dice: me vi abrumado de tal modo y tan por encima de mis fuerzas que hasta perdí la esperanza de seguir viviendo. Esto nos debe siempre a hacernos poner los pies en el suelo, abandonar cualquier noción triunfalista de la vida cristiana, como si la vida cristiana tuviera que ser una constante paseo triunfal, ¿no? A veces las circunstancias, las situaciones límites que nos tocan vivir son tan difíciles y están tan por encima de nuestras fuerzas que nos podemos sentir sobrepasados, o sea, incapacidad de reacción. Y de hecho, Pablo dice que perdió la esperanza de seguir viviendo. Esto es importante. Sin embargo, frente a lo irrevocable de una determinada situación, que para Pablo era una condena a muerte, o para otros puede ser una enfermedad terminal, para otros puede ser un grave accidente, para otros puede ser una grave adicción, otros pueden ser muchas circunstancias, ¿no? Enfermedades irreversibles o degenerativas. Pablo dice que a pesar de esto, de esa circunstancia por la que está viviendo, y que no fue única, sino que estuvo sostenida en el tiempo durante diferentes momentos y sostenida en el tiempo, esto mismo, dice Pablo, le enseñó una cosa: a no confiar en sí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, tener que afrontar el verse sobrepasado en sus fuerzas, de tal forma que perdiera la esperanza de seguir viviendo, dice Pablo, le lleva al punto de un crecimiento en la fe, le lleva a un punto de no confiar en sí mismo. O sea, que él reconoce que ha estado confiando en sí mismo durante un tiempo de su vida y que todas esas circunstancias le llevan a hacer crecer más en la fe para confiar en el Dios que resucita a los muertos. Por lo tanto, si tiene que afrontar la muerte, su esperanza es la resurrección. Pero lo que quiero destacar aquí es que dentro de este conflicto entre lo que creemos y esperamos y lo que experimentamos, sentimos, de ahí siempre podemos aprender a no confiar en nosotros mismos,
sino en el Señor. Y por lo tanto aprendemos a desarrollar la fe que confía, porque la fe que confía no se desarrolla en medio de una vida plácida y fácil, sino en medio de las dificultades. Al igual que el cuerpo y la mente necesitamos ejercitarlos, y cuando nos vamos haciendo mayores necesitamos un cierto ejercitación para que podamos afrontar la vida con mejor calidad. O simplemente si no desarrollamos nuestro cuerpo, pues nuestros músculos se van a atrofiar. La fe también necesita ejercitarse en la confianza cuando afrontamos situaciones difíciles y adversas. La fe que es confianza, la fe que es fidelidad, la fe que es firmeza, necesita afrontar situaciones difíciles y adversas para poder ser desarrollada. Ahora bien, estos juicios o estos aprendizajes muchas veces los vamos a comprender, los vamos a experimentar, los vamos a ver siempre de manera retrospectiva. Es decir, una vez que esa situación por la que estamos pasando ya ha terminado, ya ha pasado. Entonces nos daremos cuenta de lo que hemos crecido. Pero porque muchas veces mientras estamos inmersos en esas circunstancias, se nos hace más difícil tener una idea clara de dónde estamos. Esto es lo que le ocurre también a Pablo. Visto de una forma retrospectiva, él se da cuenta de que ha podido tener la oportunidad de crecer más en el Señor. Pero algo importante entre esta tensión entre lo que creemos y lo que experimentamos es cómo definimos la esperanza cristiana, que se resuelve en la pregunta, ¿qué me espera tras la muerte? La respuesta que se ha hecho habitual de los cristianos es ir al cielo. La esperanza que tenemos es que una vez que muramos iremos al cielo. Pablo lo expresa de otra forma. Lo expresa que cuando muera va a estar con Cristo. Quiero morir porque voy a estar con Cristo. Entonces, él expresa, tras la muerte, está en estar con Cristo. En el Evangelio tenemos a Jesús cuando le dice a uno de los malhechores que estaban crucificados con él, hoy estás conmigo en el paraíso, Lucas 23, 43, o también Jesús en el capítulo 14, versículo 2 del Evangelio de Juan dice que en casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero debemos tener claro que este concepto de paraíso, de moradas, no es un estado permanente. Ese estar con Cristo, que dice Pablo, creo que es la expresión mejor, que lo mejor define, es una realidad que tenemos tras la muerte, pero son estados, diríamos, transitorios, vamos a decirlo. No es toda la esperanza cristiana. El cumplimiento de la esperanza cristiana es lo que Pablo nos ha dicho en este pasaje de 2 de Corintios que hemos leído, versículo 9, o lo que va a decirnos más adelante en la carta a los filipenses, en el capítulo 3. Lo que él espera definitivamente, su esperanza, él sabe que va a estar con Cristo, pero su esperanza última es la resurrección de entre los muertos. Así que ese estar con Cristo tras la muerte es una antesala, es una realidad, pero a la espera de la resurrección y de la nueva creación bajo el reinado de Dios. No olvidemos esto. Y eso es lo que representa la esperanza final y definitiva cristiana. Reino de Dios, nueva creación y resurrección. Esta triple realidad, que está todo unido, reino de Dios, nueva creación y resurrección, es lo que representa la esperanza cristiana definitiva. Y ahí es donde Pablo está aferrándose. Frente a la muerte, sabemos que no es el final. Frente a la muerte, sabemos que esperamos una resurrección, que esperamos cielos nuevos y nueva tierra y que esperamos el reino de Dios. Cuanto más anclados estemos en esta esperanza, por medio de Cristo, por gracia, por medio de la fe, más capacitados estaremos para afrontar las contradicciones de nuestra vida y las situaciones límites. Serán una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo de la fe que confía. Y este es mi deseo para
todos los que me escucháis, que podamos estar anclados en Cristo por medio de la fe, por la gracia de Dios, en la esperanza en que de la resurrección, nueva creación y